Eh, Hola con todos. Esta es unas conversaciones que queremos realizar sobre fotografía. Eh, Hemos estado con todo esto, el tema del coronavirus y de la cuarentena. Nos ha tocado estar en contacto virtualmente con nuestros colegas, con el trabajo, y ha sido una buena oportunidad para conversar sobre temas que no siempre tenemos el tiempo ni la profundidad de tocarlos. Hace unos 2 años logramos organizar un conversatorio y una exposición con algunos fotógrafos latinoamericanos y nació la necesidad de pensar en mecanismos de estar más conectados y de saber cuáles son las realidades en cada uno de los países donde se desarrolla la fotografía de arquitectura. Y siempre quedó abierta la idea de en algún momento hacer algún encuentro sobre fotografía de arquitectura o hacer más conversatorios. eh, y con algunos de los fotógrafos que nos hemos ido cruzando en el camino, siempre estamos topando temas que ahora se nos ocurrió llevarlos de manera virtual con este programa Enfoques. Y hoy hemos invitado a Onis Luque y a Fran Parente para que participen y hemos decidido fijar un tema en específico para a raíz de ese tema que empiecen a salir más ideas y más reflexiones. No va a ser un conversatorio sobre la obra de cada uno de ellos, más bien sobre sus reflexiones, sus ideas, sus experiencias en relación a estos temas. Sin más, les voy a presentar a Onis y a Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por invitar. Sí, gracias por la invitación. Entonces, bueno, por un lado está Onis Luque, que va a leer una pequeña reseña, ¿no? Fotógrafo de arquitectura, fundador de Onis Luque Fotografía, un proyecto que integra nuevos procesos y visiones sobre la arquitectura y su participación visual en la historia de las ciudades. Miembro del Sistema Nacional de Creadores con el proyecto La construcción del discurso visual en la modernidad, Los condominios de Mario Pani, y autor del libro Tácticas de apropiación, edición de Conaculta y ediciones Acapulco. Obviamente pueden seguirlo a Onis en sus redes, en su página, en el Instagram. De ahí tenemos a nuestro invitado, Fran Parente, fotógrafo de arquitectura e interiores, que trabaja desde el 2017 con base en San Paulo. Pasó una temporada de 4 años en Nueva York, regresó a Brasil en el 2017 y actualmente trabaja entre estas dos ciudades, San Paulo y Nueva York, pero también lo hace en otras partes del mundo. Entonces, sin más, vamos a dar inicio y les voy a plantear el tema que hemos pensado para este conversatorio, que es mentira y verdad en la fotografía de arquitectura. Yo sé que es un tema un poco espinoso y la idea también es que si algo creo que nos ha llevado en este momento de toda esta situación mundial, creo que es a reflexionar sobre lo que hacemos y sobre cuál es el rol que tenemos cada uno en este planeta. Y creo que ahora más que nunca es un momento como para también reflexionar sobre nuestra actividad, y en este caso sobre la fotografía de arquitectura y sobre cuál es el papel que juega el fotógrafo de arquitectura. Si está creando una nueva realidad a través de sus fotografías, si tiene una intención meramente documental, y también cuáles son un poco los juegos de poderes que hay al crear esta realidad. Una de las cosas que hemos planteado cuando hemos conversado con todos los colegas es que finalmente la fotografía y la imagen está teniendo un protagonismo y una importancia en estos días tan grande que creo que es importante cada vez reflexionarlo en diferentes ámbitos, no solo entre fotógrafos, sino también en los consumidores. Y en nuestro ámbito, la fotografía de arquitectura, tanto estudiantes de arquitectura, arquitectos, profesores, críticos, editores de revistas y bueno, y el público en general. Entonces,
me parecía y habíamos conversado que este era un tema que podríamos desarrollarlo en este conversatorio, y hemos planteado una modalidad que es cada uno de los invitados va a tener una pequeña presentación sobre este tema de unos 5 o 8 minutos, y después vamos a comenzar con unas preguntas que se van a hacer los participantes, y después va a iniciarse un debate, y al final del conversatorio también recibiremos preguntas del público, así que pueden hacernos preguntas a través del Instagram o a través del Facebook, y bueno, y la idea es que esto sea una conversación de manera informal, amena, cálida, donde cada uno hable de sus experiencias, eh, sin tratar de imponer ideas, sino de compartirlas y de debatirlas con argumentos. Así que le voy a dar primero la palabra a Onis, ¿no? Bienvenido, Onis, qué gusto. Hemos tenido Muchas tantas gracias. conversaciones largas sobre todos estos temas. Ahora va a ser la oportunidad de que también esto quede grabado y que lo podamos compartir con otras personas, con otros fotógrafos, con gente que está iniciando también en la fotografía, y a todas las personas también que son apasionadas tanto de la fotografía como de la arquitectura. Sí, pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Es un gusto poder platicar con ustedes de fotografía, hacer reflexiones que creo que desde mi punto de vista es bien importante y bien interesante, además, como reflexionar acerca del trabajo que realiza uno en su día a día. Y bueno, para entrar al tema ya pronto, al grano, yo quisiera plantear primero dos cosas que creo que son obvias, pero que por su obviedad a veces se les puede dejar pasar, para entrar al tema de la mentira y la verdad dentro de la fotografía de arquitectura. La primera sería que los que hacemos fotografía de arquitectura nos usamos dispositivos mecánicos para poder hacer estas fotografías, es decir, cámaras fotográficas, teléfonos, todos estos dispositivos que utilizan una óptica muy particular, pero que es mecánica y que, por supuesto, aquí es la obviedad, es completamente y absolutamente distinta de la óptica humana, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, decía Joseph Albers, precisamente que para poder hablar de fotografía, primero había que dar por sentado que la óptica mecánica de una cámara, es decir, el dispositivo con el que hacemos fotografías, o con el que capturamos estas fotografías, es distinto del ojo humano, ¿no? De la forma en la que vemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, los que nos dedicamos a esto, y nuestro tema es la arquitectura, pero es en general, pero sobre todo la arquitectura como caso particular, nos enfrentamos a los espacios que son multidimensionales, ¿no? O sea, por lo menos hay 3 dimensiones ahí, pero yo digo multidimensional porque creo que hay muchos otros factores, otra dimensión también, la temporal, que tiene que pasar a un plano bidimensional. Y en ese punto del espacio, llevarlo a la fotografía, que es un plano bidimensional a través de una óptica mecánica que no es la misma del ojo, es de lo que creo que habría que sentar primero esas bases de tener esa conciencia para partir de ahí y poder hablar de mentira y verdad dentro de la fotografía. Y el tercer tema relevante para dejarlo ahorita como introducción es que la fotografía de arquitectura es muy amplia. Es decir, creo que la fotografía es una, ¿no? O sea, la fotografía como lenguaje, como disciplina, y luego hay temas. Hay temas como puede ser el desnudo, como puede ser el paisaje, como es la arquitectura. Creo que a veces, en el medio en el que nos desarrollamos muchos profesionalmente, pareciera que la fotografía de arquitectura se reduce a los trabajos comisionados de ir y pararte frente a un edificio o una casa o un proyecto arquitectónico y fotografiarlo. La fotografía de arquitectura creo que es muchísimo más amplia que eso. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de fotografía de arquitectura, lo hablo de una manera mucho más amplia que simplemente irse a hacer un reportaje sobre una obra arquitectónica en particular.
Sobre todo, en mi caso personal, sí me refiero más a los trabajos personales que desarrollo a través de este medio, que es la fotografía, pero que el tema siempre está ligado a la arquitectura, a la ciudad y al paisaje. Creo que con esas tres cosas, teniéndolas como base, se puede pasar a hablar de mentir y verdad en esto que hacemos. Bien. Y ya, gracias. Perfecto. Después comenzamos y empezamos con las partes espinosas. Fran, ahora tu turno de hacer una Sí, pequeña introducción. sí, una buena introducción de ONES. Me quería agradecer de todos por la invitación. Sí, ONES habló muy bien de la objetiva, que es un desafío para nosotros como fotógrafos, intentar mostrar la realidad, pero de una forma como la cámara ve para una persona mirar. Entonces, este es un desafío que creo que en la verdad y mentira hay una línea donde hay un trabajo que tienes que mostrar la visión del arquitecto a través de una objetiva y la visión del fotógrafo, intentar, ¿cómo se dice?, documentar un edificio o más que un edificio, una manera de vivir, de trabajar o de un espacio. Entonces, podemos hablar de la verdad, como el papel de fotógrafo, como documentar una obra. La realidad es que tenemos que intentar mostrar una realidad nuestra dentro de aquel espacio, que es un poco la realidad que el arquitecto quiere, pero con una visión bidimensional, como Onis dice. Podemos hablar un poco si el fotógrafo está como mintiendo en una obra que no es monumental, pero el fotógrafo tiene que hacer que la obra de alguna manera se torne monumental. Entonces, elegir las mejores vistas, la mejor luz para intentar mostrarlo, hacer un resumen del mejor del trabajo ahí. Muy bien. A mí hay varios temas que me empiezan a dar vueltas en la cabeza. Creo que incluso personalmente desde hace mucho tiempo he estado también trabajando sobre muchos de estos cuestionamientos de la verdad y la mentira. Y un poco voy a comenzar un poco contigo, Onis. ¿Tú crees que hay una diferencia absoluta entre el trabajo comisionado comercial y entre el trabajo personal? ¿O estos se van mezclando? Y si en el trabajo comisionado hay una intención más de documentar, y en el trabajo personal, o en los ensayos personales, hay una intencionalidad de crear una propia realidad del fotógrafo. Cuéntame un poco más cómo lo vives tú, esta dualidad, esta disyuntiva. En mi caso, suele ser un poco una disyuntiva, pero no sé cómo lo viven cada uno de los fotógrafos. Sí, pues en mi caso, creo que sí, cada vez más encuentro más diferencias. Hubo un momento hace algunos años, y no muchos, en los que intentaba que el trabajo comisionado
fuera parte de mi otro trabajo, que es el que tiene mis propios intereses, digamos. Aquí la diferencia está, creo, en que en los trabajos personales yo decido el tema y ese tema viene decidido por inquietudes e intereses muy personales, ¿no? Creo que ahí a la fotografía es cuando la utilizo como el medio de expresión en el que por lo menos me siento más cómodo. Es decir, yo tengo mis propios intereses, tanto políticos, sociales, estéticos, que me interesa reflexionar y poner sobre la mesa, opinar sobre ellos, pero siento que yo no podría escribir un ensayo acerca de, no sé, por ejemplo, de los desarrollos inmobiliarios que están ahorita en la ciudad explotando y que tienen una presión durísima sobre la infraestructura de la ciudad y la forma en la que estos desarrollos inmobiliarios están ligados algunas veces a corrupción, etc. Si yo intentara escribir un texto, un ensayo sobre eso, creo que no podría, o sea, no me siento con la capacidad, pues, de poder articular esas ideas en un ensayo escrito. Tampoco hablado, como ya pudieron haberse dado cuenta. Entonces, en el que sí me siento más cómodo es en este lenguaje visual. Y para ese lenguaje visual intento recurrir a mi propia imaginación, desde luego, que es desde ahí de donde parte, a mi opinión acerca del tema y después tratar de encontrar la manera de llevarlo esto a narrativas visuales. Eso es respecto a los trabajos personales. Cuando son comisionados, mano fue ido, ¿no? O sea, hay una parte en esa decisión que me corresponde, que es la que yo he decidido dedicarme a esto también de manera comercial. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo, el pararme enfrente de una obra y hacer el reportaje, documentarla y tratar de transmitir mi mirada y mi opinión acerca de ese edificio. Pero la diferencia está en que cuando es un trabajo comisionado, bueno, una de las diferencias, cuando es un trabajo comisionado, yo estoy ofreciendo un servicio, quien me contrata, quien me comisiona, está esperando algo de ese servicio, que es el que yo estoy ofreciendo, y esas son las expectativas que yo cubro. Hasta ahora creo que las he cubierto bien, es decir, que creo que han sido satisfactorias para mis clientes, las imágenes que produzco, la forma en la que interpreto su obra, pero no es el tema en particular el que me interesa. Los proyectos personales, en mi caso también, son proyectos que desarrolló. Perdona, quería preguntarte antes de que sigamos dándole vueltas al tema, Sí, sí, sí. pero cuando te comisiona un arquitecto, ¿tú buscas satisfacer tus propias expectativas o las del arquitecto? ¿Buscas crear una documentación objetiva o buscas tratar de crear igual tu propia realidad? Ese es un poco también como el dilema, que a ratos siento yo que tal vez los fotógrafos de arquitectura pensamos que vamos con nuestro punto de vista, nuestra forma de ver, nuestro estilo, pero ¿qué tanto a la final en un proyecto comisionado podemos nosotros realmente crear una propia realidad o estamos también atados y superditados a lo que realmente quiere el arquitecto o quieren las revistas, etc.? Sí, en mi caso, ya llevo alrededor de 10, un poquito más de tiempo dedicándome a esto. Creo que ya he logrado consolidar un poquito más mi portafolio, ¿no? Mi mirada, en este caso, de trabajos comisionados. Y creo que los arquitectos, las oficinas que me piden a mí que vaya y que fotografíe sus obras, creo que ya saben más o menos por dónde va, o sea, porque de verdad no creo que yo pudiera, ¿cómo decirlo?, cubrir esas expectativas que tienen los despachos que me contratan si no fuera a través de mi propia mirada, es decir, que es mi propia realidad. No, creo que no podría hacerlo de otra manera, pues, ¿no? Tengo una forma de mirar que tiene que ver con quién soy, con mis ideas, con quién vivo, o sea, con mi historia personal, pues, que surge en esos momentos en los que estoy realizando las sesiones, y no podría hacerlos de otra forma, creo. Por lo tanto,
cubro estas expectativas a partir de mi propia mirada y genero de alguna manera tal vez como una tercera realidad, si se le puede llamar, ¿no? Una es la realidad mía, otra es la realidad de la oficina, es decir, lo que ellos pensaban acerca de su obra, otro las expectativas que yo tengo como fotógrafo al enfrentarme a una obra y la obra en sí misma. Y al final surge un registro del cual también lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. Como se hace una búsqueda dentro de ese reportaje, eh, hay fotos que en la selección final arman una narrativa y un discurso que el arquitecto considera que es el más cercano a su propio discurso y a su idea misma del edificio. Pero a mí a veces me quedan muchas otras imágenes que considero que son más cercanas a mi propia visión y generalmente esas son, a veces coinciden, por supuesto, pero a veces no, o algunas no, y esas son las que a mí me quedan como esa parte personal y que por lo menos en mi sitio web es que donde también las integro, o sea, está integrada la selección y la narrativa del arquitecto de la oficina y ahí mismo pongo las que considero yo que son también más relevantes desde mi propia punto de vista. Entonces ahí creo que es donde puede haber un equilibrio entre mi propia interpretación, más bien que siempre es mi interpretación, ¿no? A pesar de todo, pero en la selección final creo que sí es donde se puede armar el discurso, donde las oficinas logran armar el discurso que consideran más conveniente o más cercano a la obra que realizaron. Ya. Y ahora paso contigo, Fran, y un poco esta misma inquietud de cómo vives esta dualidad de entre los trabajos comisionados, los trabajos personales, cuál es un poco tu experiencia y de cómo, en qué momento realmente logras crear una realidad propia o simplemente el trabajo del fotógrafo es meramente documental. En el caso de los arquitectos, a mí me interesa muchísimo tu opinión en el sentido de que sé que trabajas muchísimo con editoriales, con revistas, eres de los fotógrafos de arquitectura que hacen muchísimo interiorismo, que es una de las prácticas donde tal vez se necesita unas destrezas técnicas muy altas, pero también donde tal vez las expectativas del cliente también son mucho más altas respecto a lo que se puede interpretar sobre, ¿no? Sobre un interior. Así que cuéntame un poco tu experiencia, Fran. Sí, hay una diferencia cuando hago trabajos para revistas, directamente para arquitectos o interioristas. Cuando es para revista, es posible poner más su visión como narrativa, como Ones dice, y discutir un poco cómo es la casa con el director de arte o con la productora. Vamos a hacer así, vamos a mostrar eso, vamos a elegir el mejor ángulo porque estamos contando una historia de una persona que vives ahí. Entonces, tienes que sentir la casa y las fotos tienen que refletir más también la obra, pero más quien vive ahí en la obra. Cuando hago fotos para arquitectos, la mayoría de las veces quieren muchas fotos porque quieren mostrar el proyecto todo. Muchas veces hacen las fotos una vez en la vida de su obra, de una única obra. Entonces, tienes que, além de poner tu visión, tienes que documentar también la visión del arquitecto e informar, es más documental. Algunas veces consigo, claro, pongo mi narrativa siempre que puedo, pero hago también fotos que no creo que es la mejor foto, pero hay una documentación allí que es importante para el arquitecto. Entonces, hacemos. Entonces, hay esa diferencia que yo pienso. Y en trabajos personales, mi trabajo personal es es muy ligado a estética y la imagen como principal tema y no como un tema político o social que quiero documentar. Es mucho más de tener una imagen
que pase una sensación del momento, una sensación del espacio y una imagen bonita. Entonces, intento siempre poner mi marca como fotógrafo y elijo las fotos. Es difícil elegir la fotografía que tiene su alma, entonces tienes que practicar bastante y con tiempo percibes que tiene su ojo en la imagen, en trabajo personal, ¿sí? Entonces creo que son las tres diferencias, pero todas caminan muy juntas. Todas son siempre cuánto consigues absorber del espacio, del momento y intentar transmitir la sensación en una imagen. Sí. Es siempre eso que busco, una sensación, sí, eso. Sí, creo que a ratos hay unas delgadas líneas, ¿no? Cuando creo que a ratos se juntan y a ratos se separan, ¿no? Estos ámbitos de entre lo comercial, ¿no? Y un poco la parte personal, pero creo que hay veces en que lo personal también se fusiona, ¿no? En lo comercial, ¿no? Y creo que después con el tiempo incluso puedes llegar a trascender, u otras veces no. Una de las cosas que muchas veces, me acuerdo que algún rato en el conversatorio que hicimos en Quito, Onis, tú decías, y a nosotros también nos ha pasado, que a veces la gente dice, ay, ustedes son unos mentirosos, ustedes están mostrando un espacio o una arquitectura que no es. Ustedes la hacen ver maravillosa, muy bonita, y después cuando uno va a ver en vivo esa arquitectura, de pronto la gente se decepciona. Una, es real que nosotros somos unos mentirosos, y otra, tenemos hasta cierto punto un grado de responsabilidad cuando mostramos las cosas tal vez de alguna forma no tan objetiva. Te estoy perdiendo, Sebas, no te escuché. Sí, perdemos el final. Sí, bueno, te perdimos por un rato, así que repite la última partecita de la pregunta. No, que yo decía que muchas veces nos dicen mentirosos, ¿no es cierto? Y que a veces podemos fotografiar espacios que después la gente dice, bueno, cuando yo fui a conocer ese espacio no era así, y ustedes lo hacen ver maravilloso. Pero yo también un poco lo que decía, eso es verdad, y por otro lado, ¿tenemos responsabilidad cuando sucede eso? Cuando de alguna forma hacemos una documentación, un registro que no es tan objetivo o tan cercano a la realidad. Y yo creo ahí que son dos cosas. Por ejemplo, una de ellas es que cuando somos comisionados, cuando nos está contratando a alguien, pues yo adquiero una responsabilidad, pero inmediata con quien me contrata, porque me está contratando un servicio esperando algo él, ¿no? Y la mayoría de las veces es que su obra se vea lo mejor posible. O sea, ahí no hay de otra, si no, nadie creo que contrate a un fotógrafo esperando que su obra se vea mal. Es como sea darse un balazo en el pie. En ese sentido, el compromiso, la responsabilidad estaría con mi cliente, digamos. Pero en términos más generales, la mentira es como la contraparte de la verdad. Entonces, en ese sentido, hay algo que es bien importante decir, que es que la fotografía desde que nació, desde que surgió y se incorporó a la vida cotidiana de la humanidad, digamos, se le dotó de una carga de verdad y de certeza absoluta. Es decir, que lo que está fotografiado es porque existe, porque es real, porque es verdadero, porque es cierto. Eh, en la cultura occidental, por lo pronto, eso ha permeado y continúa. Entonces, cuando alguien se acerca a una fotografía y la observa, siempre lleva una expectativa en este sentido, de que lo que está viendo es verdad, es real, es cierto, existe en la realidad así.
Y ahí es donde está el tema, para mí, el quiz, digamos, de la verdad y la mentira en la fotografía. Creo que los fotógrafos en general y los de arquitectura en particular, no es que seamos mentirosos, lo que pasa es que la óptica es distinta, como ya lo habíamos dicho. El hecho de pasar un espacio tridimensional o multidimensional a dos planos cambia absolutamente, y el tema está en la expectativa que se tiene acerca de esa foto. Si tú te acercas a una fotografía con la expectativa de que esa fotografía sea la realidad física que fue fotografiada, pues por supuesto que te vas a llevar una gran decepción, porque no lo es en absoluto. Y ahora, reflexionando un poquito acerca de esto, pensaba, cuando alguien ve una fotografía en blanco y negro de un bosque, vamos a poner, no da por hecho que el bosque está en esos tonos, ¿no? Entonces, que ve una foto de Yosemite, y cuando logra ir y ver Yosemite, no se decepciona y dice, ah, no está en blanco y negro, esto tiene verdes. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está viendo en blanco y negro no corresponde con la realidad, que lo que está viendo es una fotografía. En ese mismo sentido, debería de verse la fotografía de arquitectura. Pero eso tiene que ver con el espectador, no con el fotógrafo. Eh, el ejemplo que se ha tratado, porque ese es un tema de la imagen, de la representación visual de la realidad. Entonces, Magritte, en su obra célebre de Esto no es una pipa, era eso lo que hacía, decir, esto que están viendo no es una pipa, esto es una pintura de una pipa. Si yo les dijera que esto es una pipa, mentiría. Sin embargo, no les miento, les digo, esto no es una pipa, es la representación. Igualito pasa con la foto. Esta no es una casa o un edificio, esto es la representación fotográfica de aquello, y esto es otra realidad distinta a aquella. En ese punto es donde creo que no cabe la mentira desde el fotógrafo, sino desde la expectativa que se tiene acerca de la foto en sí misma. Creo. Sí, no sé. Eh, a ver, creo que te doy toda la razón, pero también es una forma súper fácil de que los fotógrafos, me incluyo, nos lavemos las manos también de la responsabilidad de esa documentación. A la final pienso, ¿no? Nosotros también algún nivel de responsabilidad tenemos de si si esa obra después va a un concurso, llega a las revistas y la gente se imagina que es de la manera que nosotros vimos, y cuando después van a la realidad se dan cuenta que no. Entonces, por supuesto que yo también creo que hay un tema de que tiene que haber una educación visual también y una responsabilidad por parte de los consumidores. Sí, claro. Y tal vez tiene que haber un nivel de conciencia mucho más alto en los estudiantes de arquitectura, en las escuelas de arquitectura, de los mismos arquitectos, de esa responsabilidad a través de la fotografía y de lo que comunica. Pero bueno, te dejo pensando esto para la siguiente. Ahora voy con Frank, a ver qué piensa un poco de esto. De la responsabilidad. Pienso un poco, sí, como Ones dice, una representación. Muchas veces queremos pasar la imagen del espacio de la mejor manera, principalmente cuando es claro, creo que todos los trabajos, pero cuando es comisionado, por ejemplo, tienes que retratar una sala, pero cuando caminas en la sala, si estás personalmente ahí, ves la sala más amplia. Vamos a supor, si tienes una mesa enfrente de la sala, estás presente, se puedes mirar la sala bien, pero si vas a fotografar, tienes que sacar la mesa para intentar hacer una realidad parecida con como estás ahí presente en la sala. Entonces, es de nuevo, una representación, siempre buscando una mejor representación de aquel espacio para, una vez más, para pasar la sensación de estar ahí, de
llamar la atención de la persona que ve la foto, que puedes mirar una sala y soñar con una sala como esta. Entonces, imagina si tienen una foto que hay una mesa en la frente, no funciona. Entonces, creo que no es una mentira, es la realidad, pero es una realidad distorcida, pero al mismo tiempo no tanto, porque si estás ahí vas a ver el general de la sala, pero la objetiva es diferente. Entonces, creo que la fotografía intentamos, por lo menos yo en mi caso, representar la realidad de una forma interesante para la persona que ves como una narrativa. Entonces, muchas veces hago fotos un poco más como tight shots, más cerrada. Entonces, para aquel momento, la persona que mira la fotografía sabe que es la sala, un canto especial en la sala. Entonces, siempre construyendo la narrativa, pero ainda es la realidad, pero es una realidad encuadrada en la objetiva. Entonces, es una realidad y mentira al mismo tiempo. Entonces, es una línea bien interesante. Sí, y en ese aspecto les pregunto una cosa, ¿no? Que también muchas veces nos han cuestionado o ha salido el tema por ejemplo, el tema del retoque digital, ¿no es cierto? Que es, ¿cuál es el límite si estamos creando una realidad, ¿no es cierto? Que se hace, o una propia realidad, ¿no es cierto? Que tiene sus pequeñas mentiras, podría ser como diría Frank. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, para retocar? Para quitar cables, para quitar muebles. Ahorita con el tema del interiorismo me queda una cosa súper clara, ¿no? O sea, a la final tú vas a los espacios y efectivamente acomodas, mueves, quitas el sofá, abres la puerta para poder irte más lejos y poder hacer la foto con una focal más cerrada, etcétera, etcétera. En tu caso, por ejemplo, Fran, ¿cómo vives el tema del retoque? ¿Tienes un límite hasta dónde retocar? ¿O simplemente si estamos hablando de que la fotografía es una concepción mental, una visualización en el cerebro y que después lo transmitimos a través de una herramienta, tal vez uno pueda ser ilimitados esa capacidad de manipular la fotografía? ¿Cómo lo vives tú? Sí, sí, no hay límites para eso. Entonces, tienes que poner sus propios límites, ¿sí? Yo intento en mi trabajo trabajar de una forma más pura, siempre queriendo mostrar la imagen interesante y bonita. Entonces, muchas veces hay cosas que son interferencias en la imagen. Puede ser un punto negro en la pared. Y se están incomodando, a veces quito, pero son interferencias pequeñas que no van a cambiar el espacio o la realidad. Cables, también cuando es una arquitectura, un edificio, intento incorporar la realidad que está alocado el edificio. Entonces, muchas veces hay cables, hay árboles. Hago como me incorporo de estas interferencias para componer la imagen. Entonces, que hace parte de la realidad del espacio y de la sensación de estar ahí. Entonces, siempre la cosa de demostrar la sensación de estar ahí, de documentar la realidad de mejor forma. Entonces, no hago mucho Photoshop. No. Claro, si es una placa de salida de emergencia, está roja en la imagen, voy a quitar, pero cosas así que no acrescentan nada a la imagen. Pero no voy a cambiar, aumentar no sé, el sofá o cosas un poco más complexas. Sí, tento, como dice,
mirar el espacio, caminar 2 pasos para atrás, cambiar la objetiva, para que el espacio se parece mucho con la realidad y la sensación de estar ahí. Si volvemos un poco a lo que hablábamos hace un momento, esto de la final es una creación mental y estamos creando nuestra propia realidad. Casi que si al hacer una foto de interiorismo y movemos los muebles y acomodamos todo eso, casi que no debería haber problema si nosotros decidimos borrar el sofá o no. ¿Por qué no borras el sofá si es que fuera el caso que te molestara? ¿O si hay algo que te ata de esa realidad objetiva que sí la quieres mostrar? ¿Por qué no se borra el sofá? Porque hace parte de la composición del espacio. Muchas veces sí se puede quitar una silla que está ahí, es del espacio, pero en la foto no está como mostrando un pedazo muy chico de la silla y no está acrescentando nada en la imagen. Entonces quita y se puede mostrar esa silla en otro ángulo. Entonces, siempre una conversación de qué está funcionando en la imagen y qué no está. Entonces, creo que es siempre buscando la mejor representación, ¿sí? Como imagen y espacio. Entonces, es una función de los dos. Y a ver, y tú, Onis, con este tema, más allá de que sé un poco y he visto mucho de tu estilo y que no es tanto de retocar cables y de tratar de componer un poco como con la realidad, pero yendo un poquito más allá a esta reflexión, o sea, ¿dónde están los límites de que si esto es una construcción mental del fotógrafo y una capacidad de hacer una representación propia de la realidad, tal vez los límites puedan ser prácticamente ilimitados? Y ahí pienso mucho, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las visualizaciones 3D ultra realistas y una fotografía? Que es también uno de los temas que yo me he cuestionado muchísimo ahora, ¿no? Como que ya esos puntos están tan cerca que uno dice, bueno, ¿y cuál es mi rol o cuál es el rol de la fotografía? Porque si después del observador, como tú decías, el que a la final recepta ese mensaje, después no sabe si eso es una visualización 3D o una fotografía. Sí, ese creo que es un tema súper interesante que da para mucho. Toca creo que además esferas que se salen del simple ámbito de la fotografía, sino también toca esferas políticas, porque creo que la gran diferencia es que en los renders, en las visualizaciones, se tiene el control absoluto, ¿no? O sea, tú puedes decidir, yo nunca he hecho eso, pero creo que se puede decidir la hora y el día en la que haces la foto, el lente que utilizas para hacer la visualización. Y en ese mismo sentido, tú puedes decidir desde los muebles hasta las personas o figuras humanas que salgan en ella. Ahí es donde creo que empieza a haber ese control absoluto. En la fotografía en la que tú tienes que irte a un edificio a tomar fotos a una obra en particular, tanto los arquitectos como los fotógrafos no tenemos el control absoluto. En los renders puede que los edificios estén, si así lo quiere la oficina, aislados, ¿no? Sin cables y sin postes de luz enfrente, pero en la realidad tal vez el lote sí estaba enfrente de un poste. Y pues bueno, esa es la gran diferencia. En el render lo puedes eliminar porque tienes el control y en el otro no tienes el control. Cuando no tienes el control, lo que se hace es adecuarse, ¿no? O en mi caso es eso. Yo creo que es una cuestión Sí, y creo que la postproducción, digo, yendo ahora al tema ese de la postproducción, es que para mí, no sé, lo podría decir como que la mejor postproducción es la que no se ve. O sea, cuando no hablas de qué buena postproducción, para mí es cuando hay una buena postproducción porque tendría una idea respecto a lo que yo hago en la que preferiría
que la foto misma dejase de estar presente con todo y su postproducción para poderte enfocar en lo otro, ¿no? O sea, como tratar de, no sé si estas son las palabras adecuadas, pero se me vienen ahorita a la mente, así como poder penetrar de alguna manera la imagen, tal que dejes la postproducción y el encuadre atrás y que te puedas meter a reflexionar o que des pie a que quien le está viendo pueda reflexionar, interpretar, usar su propia imaginación para precisamente imaginarse el espacio que está viendo a través de una fotografía. He visto por ahí en Instagram de repente algunas cuentas que ponen como un, creo que les llaman challenge, en donde ponen, ¿es foto o es render? Y pues yo las veo y me cuesta muchísimo trabajo saber, ¿no? Pero cuando ya ponen los resultados, he visto fotos que ganó el render cuando era foto. Y ahí, desde mi perspectiva, sería como tristísimo que pensaran que una foto mía es un render, porque los lenguajes son absolutamente distintos. Cuando tú entiendes o cuando empiezas a comprender un poco y a manejar mejor el lenguaje fotográfico, te das cuenta que es distinto de los otros lenguajes y que el lenguaje que utiliza el render es distinto. Tiene además, creo que a veces hasta distintas finalidades, pero para mí los límites los pone uno a través de sus propios códigos. Cuando hablamos de fotografía comisionada, como decía antes, pues uno está comprometido con el cliente, o sea, sí lo mejor o por lo menos lo que yo intento hacer la mayoría de las veces y me ha resultado es tratar de convencer a mi cliente que esos cables ahí están y que forman parte de y que no pasa absolutamente nada. Muy pocas veces he tenido que hacer grandes cosas. De hecho, yo ni siquiera las hace la postproducción. De hecho, la hace Jorge, que ya vi que anda por ahí conectado. Y cuando la primera vez que tuvimos él y yo como este acercamiento para que él hiciera la postproducción, llegamos a este tema, que era la mejor postproducción para mí es la que no se nota. ¿Por qué? Porque permite que dejes de ver la postproducción y que pases a ver lo que desde mi punto de vista es más importante, que sería lo que está fotografiado, lo que te quiere mostrar la imagen más allá de la imagen misma. No sé, es un tema de reflexión. Se me está viniendo apenas ahorita a la cabeza todo. Pero sí hay una diferencia absoluta entre tener el control y no tener el control. Si tienes que mover el mueble, porque si no, no cabes con el tripié, hazlo. O sea, en realidad es como, no pasa nada. No sé si me voy a alargar, pero lo digo rápido. Creo que para mí no es tanto mentir el tema, sino manipular. La manipulación es, creo que más ruda, y la manipulación puede venir desde la postproducción, manipular la imagen en sí misma, en Photoshop, pero también la manipulación puede ser, o es, sobre todo desde mi punto de vista, en el uso de las imágenes. O sea, cuando tú usas una imagen en un contexto, se manipula la imagen. Y, cuando la usas esa misma imagen en otro contexto, tiene otra connotación absoluta, puede llegar a tener otra connotación absolutamente distinta. Si uno hace un proyecto personal como de una chica que tomó un taller conmigo que era sobre bienes raíces, ¿no? Entonces empezó a fotografiar espacios de los que estaban en venta, de edificios que estaban en venta, ella iba y hacía fotos de estos showrooms, digamos, y los presentaba desde una manera crítica, hablando de cómo, de la rapacidad, digamos, del desarrollo inmobiliario. Esas mismas fotos, que eran muy buenas fotos, si se hubieran puesto en un tríptico publicitario junto a metros cuadrados y una familia sonriendo y abrazándose feliz de tez blanca, eso es publicidad. Y no estoy diciendo que esté bien uno y mal el otro, simplemente la misma imagen puede tener connotaciones distintas respecto al contexto en el que se le presenta, y eso es manipulación, y la manipulación no necesariamente es negativa, pero empieza a tener valores éticos que para mí estos valores y códigos éticos son personalísimos, ¿no? O sea, uno los plantea esos límites de los que estábamos hablando anteriormente. Es que creo que acabas de topar un punto que es como el medular, ¿no? Que es a la final cuál es el uso y cuál es el propósito de las fotografías cuando hacemos, ¿no? Lo que habría que cuestionarse y reflexionar es hasta qué punto nosotros tenemos control sobre eso y hasta qué punto nosotros podemos incidir en cómo se va a hacer ese uso, porque a la final siento que muchas veces
sobre todo en lo comisionado, perdemos absolutamente el control de esa intencionalidad. Y creo que no hay caso más claro que cuando uno hace una foto de un hotel o de, no sé, un Airbnb y va con un lente 14 milímetros o 12 milímetros y después de esa persona, el dueño del departamento muestra como que si fuera un espacio gigantesco. Creo que ahí está un poco el tema de la ética y yo no sé, y un poco esta manipulación que tú dices, ¿no? Que es en muchos casos muy consciente. Y claro, yo no sé cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros los fotógrafos de arquitectura y parte incluso de empezar a dialogar sobre estos temas, de si también nosotros tenemos que empezar a, si hay una responsabilidad con los arquitectos sobre todo, ¿no? Con la academia, incluso con las editoriales, de que haya una visión mucho más crítica y una lectura más profunda también de los reportajes, de la arquitectura, de las fotografías, obviamente los proyectos personales. Porque hoy en día, si algo ha pasado es que con el Instagram, eh, donde es un espacio donde casi no hay una capacidad reflexiva, donde es un consumo muy superficial de imágenes, pero de alguna forma estamos fomentando que así se conozca la arquitectura, o sea, que los nuevos jóvenes estudiantes de arquitectura conocen la arquitectura a través de 2 fotos maravillosas que salen en el Instagram. Y nosotros también jugamos, le hacemos el juego a esa realidad. Entonces, creo que deberíamos empezar como a cuestionarnos. No sé si alguno de los dos quiere comentar sobre este tema. Oris, pues comentar, quería comentar un poco del volver al 3D, la realidad. Yo creo que hay una grande diferencia de la fotografía y vida. Entonces, para mí es la principal diferencia, que como hay vida, hay una persona que mora ahí o que trabaja, si hay un espacio comercial. Entonces, hay una alma por detrás de la imagen, mucho más que el 3D, que ainda no puedes llegar. Ainda bem. Pero vamos a volver, Oni, si quieres comentar de que Sebas No, sí, dice. sí, es que estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Lo que pasa es que sí la realidad física del edificio, del proyecto que está enfrente de ti, está absolutamente influenciada por ti mismo, o sea, por el fotógrafo, pues, ¿no? O sea, lo que decíamos, lo que decía Fran, de hecho, o sea, si tú vas ahí y ves el mueble y ves la sala, pero en ese momento hay ruidos y también hay olores y también hay temperatura y todo eso te influye. O sea, no es que cuando tú veas una foto digas, ah, hacía calor. No, pero en realidad sí influye en la forma en la que uno percibe el espacio como fotógrafo y esa sensibilidad hacia ese espacio, sí, de alguna manera, no, es así, no sé cómo, ahí sí no tengo absolutamente la más remota idea, pero se transmite. O sea, de verdad hay una transmisión de estas sensaciones respecto a lo que uno vive en el espacio. Y no lo digo por mis fotos, sino porque cuando yo he visto fotos de otros colegas, tengo esa sensación, pues no la del calor y no la del ruido y así, pero sí sé que estoy viendo algo personalísimo. A eso me refiero con que es otra realidad y que esa realidad está filtrada por uno mismo, ¿no? En ese sentido, el 3D se vuelve algo artificial, que lo es, pues, no se vuelve, es algo artificial. Aunque se tenga el control y aunque existe el fotorrealismo, Sí. no existe este filtro, aunque bueno, ahí es que este tema hay que anotarlo para otro live, porque creo que hay varios, yo comparto oficina con el Chilaquil, que él se dedica a hacer visualizaciones y le mete su alma, en serio, o sea, no son visualizaciones que se sientan, voy a usar esta palabra, no sé si es la mejor, pero como metálicas, ¿no? Así como hay mucho del Chilaquil ahí, es un gran ilustrador, pues, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que creo que de verdad da para muchísimo. Sin embargo,
si tú tomas en cuenta estos aspectos de la óptica, mecánica, de la diferencia entre lo multidimensional, pasa todo a través del personaje que está viéndolo, y para mí esa es como la idea de lo que realmente es la fotografía de arquitectura. Es una interpretación, tengas un cliente o no lo tengas, o seas tú, tu propio, pues, quien estás tratando de cubrir las expectativas de ti mismo o las de alguien más, todas pasan a través de este plan, estos planos de realidad, ¿no? Yeah, sí. Creo que Andrés me comenta que hay algunas preguntas desde el Instagram. Sí, tenemos un par de preguntas. Bueno, una de nuestro amigo Rafael Gamo, al cual le mandamos saludos. Y la pregunta es, ¿la fotografía de arquitectura documenta espacios o documenta ideas? Ahí les dejo abierta para el que quiera contestar. A ver, yo la tomo a ver si ya, a ver qué opina. Saludos al Gamo, que ya nos tiró el primer torito. Oye, no, a ver, yo creo que las ideas espaciales y de arquitectura y de concepción de la arquitectura y los espacios que tienen los despachos están traducidas a lo físico a través de sus obras. O sea, las ideas están en un punto y luego se materializan de alguna manera en una obra. Entonces, creo que es como una dualidad. O sea, al fotografiar la obra del arquitecto, estás fotografiando el resultado de cómo pudo transmitir esas ideas a un medio físico con los materiales y tecnologías que tiene a la mano y budgets, se me fue el nombre, pero, o sea, las ideas están ahí, digamos, materializadas. El tema es eso, es el tema del control. Las ideas pueden ser como acá, pero la realidad concreta de los materiales y del presupuesto y de la mano de obra y así a lo mejor lo ponen acá, pero las ideas están aquí y hay una especie de traducción de esta idea al medio físico y uno llega y fotografía este medio físico que se conecta con estas ideas, pero con la merma, y lo entrecomillo, con la merma de la realidad concreta de ese edificio. Entonces creo que es como una dualidad. Al fotografiar espacios, fotografías ideas. Sí. Ya vi cebola. Ayúdale, Frank. Gracias, Gamo. Sí, exactamente. Hola, Rafael. Sí, documentamos los espacios y las ideas al mismo tiempo. Es una combinación de los dos. Claro, sí, andan juntos. Muy bien. Bueno, tenemos una y aquí además, pregunta. perdón. Sí, dime. Nada más para concluir, mi querido Andrés. Es que además lo que creo es que por un lado está el fotógrafo, acá están las ideas del despacho, de la oficina, aquí está el edificio concreto, pero acá está quien lo observa. Entonces, la foto me refiero. Entonces, es como una conjunción de todo. O sea, el mensaje está completado por quien la ve. Si quien lo ve tiene, o sea, por su propia experiencia, si tienes una formación relacionada a la arquitectura, verás ciertas cosas. Si tienes una formación relacionada a la imagen o hacia, es decir, que los mensajes no van, no son explícitos y directos entre el fotógrafo, el arquitecto y la imagen final, sino que todas siempre dependen de quién la observa y de que ese personaje, el observador, tenga su propia experiencia y complemente ese mensaje que se le está enviando. Y ya, gracias. Onis, tengo una pregunta para ti de Trama Ediciones. Si el sentido del espacio es ser habitado, ¿la fotografía de arquitectura debería contener la presencia humana? Sí, creo que ese es todo un tema también, otro que hay que apuntar y para eventualmente desarrollarlo. Sí,
desde luego, si la arquitectura no está diseñada para ser habitada, es un sinsentido, ¿no? Pero su representación, ahí es donde existe, creo que la diferencia. Lo mejor, desde mi punto de vista, sería poder fotografiar y documentar la arquitectura en uso. Aquí es donde empieza a ver, como les comentaba, desde mi punto de vista, esas grandes diferencias entre los proyectos personales y los comisionados. Los comisionados suelen ser momentos muy efímeros dentro de la obra y además algo que es importantísimo es saber que la arquitectura es un proceso, o sea, no es un hecho concluido cuando se entregan las llaves, ¿no? O sea, continúa en un proceso que empieza además no solo en las ideas, sino desde que se entra a la concepción de la obra que se va a desarrollar, se pone en contacto uno con los clientes o con los posibles habitantes, etc. Entonces, cuando la fotografía está comisionada, muchas veces es en un punto muy particular de la obra, dentro del proceso, muy particular, que es cuando está terminada, pero antes de entregarse. Ese momento existe, pues, ¿no? O sea, es real. Muchas veces pasa que se pide que se hagan las fotos en ese momento, justo por lo que platicábamos antes de la pausa, que era por ese control que todavía se puede llegar a tener en la medida de lo posible de parte del arquitecto sobre la obra construida, ¿no? Cuando llega el habitante y se lo apropia, el arquitecto básicamente pierde el control de lo que sucede ahí, de cómo se amuebla, de qué se cuelga, etc. Creo que son momentos de la arquitectura muy particulares, que lo mejor desde mi punto de vista sería poder fotografiar la obra, estoy hablando de la comisionada, en ese momento tan particular que es antes de que se entreguen llaves, pero que ya está terminada, y eventualmente poder regresar y fotografiarla ya habitada pasando un tiempo. Creo que eso sería increíble, podría evaluarse, podría hacerse una reflexión crítica acerca de lo que pasó con ese proyecto, y además a los fotógrafos de arquitectura ya nos daría el doble de trabajo, entonces sería algo muy bueno, ¿no? Pero no siempre es posible. Yo tengo un trabajo personal que justo va por esto y que se llama Tácticas de Apropiación y que lo he desarrollado con la obra de Mario Pani, que es un arquitecto mexicano de la modernidad mexicana de los 50, 60 por ahí, y que precisamente he fotografiado obra de este arquitecto como así, un poco más de 50 años de vida, y es ahí cuando empiezas a encontrar como todas estas cuestiones de habitabilidad. La pregunta probablemente iba mucho respecto a que si debería de haber gente o personas en la foto. A mí me parece que sí, mientras... Es un tema, creo que es muy amplio. En mis trabajos personales, generalmente hay gente, pero es quien habita ahí, es decir, es el habitante real, el usuario de ese momento. Y es relevante porque estos trabajos lo que quieren hacer es hablar de la autoría o coautoría, digámosle, entre quien la habita y quien la diseñó. Cuando es una comisionada y lo que vas a hacer es poner a alguien caminando ahí que generalmente va a salir medio borroso, la verdad creo que no estoy tan a gusto con eso, puesto eso no es habitabilidad, eso es escala humana, básicamente, eso es poner una escala humana, lo cual me parece que está bien, generalmente da eso, escala al espacio, pero eso no es habitabilidad, o sea, aunque si lo pienso también hay otra reflexión que tengo, que es que uno como fotógrafo está habitando ese lugar de alguna manera, aunque no es en el uso al que fue dirigido, pero hay una especie de habitabilidad. Yo haría esta separación ya para no alargarme más. Sí considero que es relevante la habitabilidad, pero cuando la habitabilidad es la que sí se da en el lugar, es decir, cuando sí ya hay un usuario
que está habitándolo y que ya se apropió de ese espacio a través de sus muebles, de su forma de vivir, de sus ornamento, etcétera. El otro, el poner escalas humanas, es eso, es poner escalas humanas y no tiene, desde mi perspectiva, nada que ver con habitabilidad. La habitabilidad creo que la veo en otro lado. Yo quería comentar algo, pero Fran, tal vez tú querías comentar algo sobre esto. Sí, claro. Sí, pienso un poco como también en la cuestión de la escala humana. Muchas veces necesitamos, cuando tenemos un edificio, necesitamos de escala humana, de mostrar cómo es la relación del edificio con las personas, con los usuarios. Entonces, eso sí, muchas veces para interiores, por ejemplo, el poner escala humana más como un borroso pasando, pero más la idea que alguien habita ahí. Mucho más que mostrar una persona, porque el foco principal no es la persona, es el espacio. Entonces, muchas veces la persona se distrae la visión del espacio, la lectura del espacio. Entonces, mucho más de dejar un rastro que alguien habita ahí, una silla que está un poco, no está perfecta. Entonces, por ahí yo camino un poco más para este lado. Pero depende mucho al final cuál es el uso de la imagen. Entonces, si es una imagen que quieres mostrar a las personas que habitan ahí, allí sí, hacemos retratos del espacio y las personas usando, pero tiene que ser en un modo muy natural, como una cámara que deja grabando y vas haciendo las fotos o vas conversando con las personas, tiene que ser una conversación, como estás ahí en el lugar, en la casa o más o menos eso. Creo que, si me dan chance, Fran ahorita en su Instagram acaba de colgar varias fotos que hizo de un proyecto sobre talleres de artistas en Latinoamérica, que de lo poco que he visto está increíble y ya quiero el libro y de hecho, sí, deberías decirnos dónde lo podemos conseguir y aprovechar Te voy a mandar la dirección. Sí. No, pero de verdad, métanse a ver las fotos que has subido ahora y hablan de esto, precisamente hablan de habitabilidad y por lo menos en las fotos que vi hoy no está el artista presente, pero en cada uno de las fotos que vi de los espacios fotografiados se nota la huella humana, la huella de habitabilidad y casi el carácter del artista. Eso es habitabilidad también, o sea, la habitabilidad no está necesariamente ligada a que esté la imagen de la persona en la fotografía. La huella humana creo que es relevante, es decir, esa silla movida o esos libros hay un taller de no me acuerdo quién era que está en rojo. Es decir, si pueden, terminando esta conversación, vayan al Instagram de Fran, vean eso que está en sus stories y van a ver como un poco de lo que estoy intentando hablar, que es habitabilidad sin tener que ver a la figura humana representada. Porque eso es, por ejemplo, lo que yo busco en este proyecto de tácticas de apropiación. O sea, uno se apropia y le pone un sello personal a las cosas a partir de cómo lo habitas. Y eso es lo que yo vi representado, eso fue lo que me transmitieron las imágenes que vi de Fran en su Instagram, es artistas, sus talleres y ver, casi podría escribir el carácter que me transmite cada uno de sus artistas solo por ver el espacio en el que trabajan. Y eso se me hace increíble. De verdad quedé así como con mucha ansiedad porque necesito tener ya el libro para poderlo ver con calma y poder ver esas fotos que son maravillosas, en serio. Sí, es exactamente que intento buscar cuando voy a hacer fotos, principalmente en ese libro que es una mezcla de documental, pero con mucho trabajo personal. Entonces, intentar mostrar la sensación de estar en estos espacios.
intentar conectar o que cada artista tiene en común, pero en su propio espacio. Entonces, mostrar las peculiaridades, cómo organiza los pinceles o las instalaciones, o cómo la luz, cómo se lee la luz en espacio. Entonces, eso es que intento hacer, feliz que percibiste esto, Ones, como es que estaba No, pero es buscando. que lo lograste. No, en serio, si era lo que buscabas, creo que lo lograste y en serio me emocioné de poder ver, no sé si esto sea, o sea, parecían como retratos, pues, ¿no? O sea, como el retrato de la persona a partir del espacio de su taller de creación. Digo, la idea misma desde que nos vimos y lo platicamos me parecía increíble y como me dio mucha envidia el proyecto en el que estaba involucrado. Sí. Pero ahora que veo el resultado, por lo menos a partir del Instagram, está increíble. Sí, dinos dónde está ese libro para ya ir por él. Sí, creo que a la final hay muchísimas posibilidades de aproximación a la obra, ¿no? Y la misma obra siempre está mutando y siempre es un proceso continuo, ¿no? Más el tema está una vez más en esa capacidad de manipulación que hay y en esa capacidad del propósito final que va a tener la obra. Yo, por ejemplo, he sentido que una de las responsabilidades que cada vez deberíamos tener los fotógrafos de arquitectura es un poco la comunicación con el arquitecto también a nivel de enseñarle al arquitecto todos estos temas. O sea, a mí me parece interesantísimo todo lo que estamos hablando aquí para que escuche un arquitecto que es nuestro cliente, que puede entender que de pronto el poner un fantasmita caminando y una persona parada, no sé, en una terraza que es inaccesible, que suele pasar, ¿no? A nosotros también, eso no es habitabilidad. Eso no significa que esa foto no sea válida. Eso no significa que cuando Claro. uno hace las fotos antes de que esté amoblada y habitada, uno puede igual transmitir el espacio, pero sí es importante un poco que los arquitectos también reflexionen sobre lo que realmente están queriendo transmitir a través de las fotografías. A nosotros nos pasa muchísimo, y lo he comentado varias veces, sobre todo con los arquitectos jóvenes. Hacemos el reportaje, ¿no? Con fotos de día, interiores, las fotos al final de la tarde, las crepusculares, y después escogen 10 fotos crepusculares cuando con esas 10 fotos, además ya que son tal vez impresionantes, sirven para la portada del libro, pero no necesariamente cuentas del espacio, no necesariamente logras tener una narrativa tal vez un poco más objetiva de ese espacio, ¿no? Y lo mismo sucede cuando esos arquitectos después mandan eso al concurso de la Bienal o mandan a las revistas y tal vez ahí es donde también comienza un poquito como esta distorsión de esa realidad del proyecto. Andrés, creo que Sí, había algo, bueno, a ver, cuéntame un... Sí, no, nada más como decir que creo que la espectacularidad tiene que ver con el consumo de las imágenes actualmente, ¿no? Ya habíamos platicado de que un tema relevante para reflexionar era el futuro de la fotografía de arquitectura, que en realidad esos futuros cada vez son más hoy día o mañana mismo, ¿no? Y creo que en esta competencia de imágenes que existe en las redes y el bombardeo de imágenes, las fotografías espectaculares pretendieran llamar la atención y captar el ojo de los espectadores, pero en realidad se convierten en eso, en fotografías espectaculares que después de que viste esa foto ya no te dijo nada más, ¿no? Creo que la mayoría de los trabajos que hacemos, poniendo de ejemplo ahorita el trabajo de Fran sobre los talleres de artistas en Latinoamérica, al final si tú ves ese proyecto completo en el libro, además en un libro donde también hay una edición y donde también hay un texto, etcétera, empiezas a profundizar sobre el tema mismo. Cuando tú ves una foto, puedes decir que la foto es muy buena, que la fachada es buena, que la luz era buena, etcétera, pero de ahí a poder tener una concepción un poquito, el medio mismo ha hecho que, el medio mismo de las redes y de la forma en la que se difunde la arquitectura ahora, ha hecho que estas fotografías espectaculares se vuelvan a veces como el leitmotiv de los fotógrafos, ¿no?
O sea, hay muchos fotógrafos que están buscando esta foto espectacular, y no solo los fotógrafos, sino las editoriales y los despachos mismos, que al final como que todo el mundo se influye de alguna manera, ¿no? O sea, tú haces una foto de un tipo, si se publica, el arquitecto ve que publicaron tal tipo de foto y te pide ese tipo de foto, o tiene la expectativa de ese tipo de foto. Y así se vuelve un circulito que generalmente se va llevando a una cuestión de modas, ¿no? O sea, la moda de poner gente pasando, caminando, o la moda de que, y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que suele caerse en la moda, de poner de las luz dorada, ¿no? Y pareciera que otras luces son desechables, como si no existiera el edificio en otro tipo de luces o en otro tipo de contextos. Entonces, tiene que ver como con el contexto en el cual se está difundiendo la arquitectura actualmente a través de los medios, ¿no? Contribuimos, por supuesto, somos parte del engranaje, cada uno de su trinchera y iremos tratando de ver para dónde lo llevamos, ¿no? Pero es real, o sea, la espectacularidad existe y vende, que ahí creo que es uno de los quits importantes. ¿Y esto, qué crees? ¿Se convierte en una moda? ¿Es algo pasajero? O sea, por ejemplo, esto que hablaba Sebastián de los fantasmitas, de las personas en las terrazas inaccesibles, ¿corresponde a una moda que estamos viviendo actualmente en la fotografía? Como ha habido muchas otras en los tiempos, esto va Sí, evolucionando yo y al creo que sí. final... Dale. No, sí creo, o sea, por ejemplo, si tú te pones a ver como libros de fotografía de arquitectura o de historia de la arquitectura, puedes ver que la presencia humana en las imágenes ha existido, ¿no? O sea, Julius Schulman usaba modelos, ¿no? Y ahí estaba, y estás hablando de hace algunas décadas. Luego hay otras épocas en donde hay menos, porque las editoriales van decidiendo respecto al mercado, tengo la impresión, de lo que va haciendo mejor. Ahora tiene un tiempo acá que empezó a haber otra vez personajes dentro de la difusión de la arquitectura. Yo pienso, o sea, sí lo he visto desde que me metí a este medio, que uno de los grandes personajes, fotógrafos que influyeron en esto fue Iwan Ban, ¿no? Como apadrinado por Rem Koolhaas, que tiene una visión mucho más antropológica, digamos, porque él viene de la fotografía documental hacia la arquitectura, y de repente también está un otro fotógrafo también con muchísima influencia, que es Fernando Guerra, que en algún momento empezó a hacer fantasmitas, y fantasmitas. Y ahora Fernando Guerra, por lo que he visto recientemente, ahora pone gente más como en una pose más a los Julius Schulman, y estoy seguro que se va a voltear a ver eso, porque es súper influyente él. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, tiene no sé qué cantidad de seguidores en Instagram, y aunque eso podría dejar de ser relevante, pero la verdad es que en estos días influye, ¿no? En el medio y en la producción arquitectónica al final, ¿no? Que tiene que ver con su representación y lo que esperan los despachos que contratan a los fotógrafos de arquitectura. Yo mismo, y esto lo hemos platicado con ustedes y con otros colegas, lo de los fantasmitas no es lo que más me mueve, pero me lo han pedido, y como hablábamos hace rato, yo tengo un compromiso con mis clientes. Si quieren fantasmitas, les voy a poner fantasmitas, y si están muy contentos y funciona, está muy bien. Sin embargo, en mis proyectos personales no pongo fantasmitas, a menos que sea por una cuestión técnica, pero en realidad tengo otra visión acerca de eso. Y la moda es la moda. Al final, creo que las prácticas profesionales se van consolidando con el tiempo, y las prácticas profesionales que logren llegar a otros niveles, y en el tiempo me refiero, y de consolidación de lenguajes y miradas propias, irán desechando estas modas o las incorporarán a sus propias miradas, dependiendo cada quien lo que va haciendo, ¿no? Pero creo que sí hay moda, y no lo veo como algo malo, simplemente sucede, ¿no? Ujú. Bueno, tú, Fran, ¿alguna acotación No, sobre esto? Si no, ya vamos acabando, creo. sí, no, creo que es lo mismo, concuerdo, es moda, pero
vas y después vuelves, es como un ciclo. Entonces, como la moda. Entonces, depende mucho la expectativa, para cuál es el uso de la foto. Pero concordo con Luis. No es mala, depende mucho del estilo del fotógrafo y cómo quieres representar la obra o el espacio. Bien. Andrés, ¿alguna pregunta más? O si no, vamos cerrando, tal vez un último segmento del programa. Un par de preguntas, pero están como un poquito fuera del tema que estábamos tratando, pero si la quieren contestar. A ver, ¿por qué siempre se ve la fotografía como un medio para comunicar, pero casi nunca como un fin en sí? Tal vez de una vez es la otra pregunta para ver si... Y la otra, bueno, lo que dice es que, ¿qué opinan de la mezcla de una mala obra con un buen fotógrafo y de un buen fotógrafo con una mala obra? Esa está más fácil. De la primera pregunta, o sea, el hecho de fotografiar por la imagen sin intentar comunicar, ¿sí? Sí, sí era más o menos así. ¿Qué opinan de la... A ver, ¿por qué siempre la fotografía se la ve como un medio para comunicar, pero casi nunca se la ve como un fin, o sea, como la fotografía en su fin? Como un No fin sé, en sí. es una pregunta a reflexionar con mayor calma, pero de entrada me parece que la fotografía es un medio en sí mismo. O sea, como que el fin de hacer fotos sin querer transmitir algo me cuesta trabajo. Es como, es como no El sé, fin mismo de la generar fotografía ideas y no es platicarlas. transmitir, Sí, claro. sí. O sea, no Y hay... además como que ni siquiera necesariamente tiene que ser el fin, sino que es como más parte de ella misma. O sea, cuando tú ves una foto te transmite algo, aunque a lo mejor el fotógrafo no quisiera transmitirte nada, ¿sí me explico? Creo, pero es un tema que se puede reflexionar y llevar a otros lados. Tal vez la pregunta, voy a interpretarla, tal vez tiene que ver con que por qué el fin de la fotografía de arquitectura sería comunicar al edificio tal y como es. Bueno, pues no, o sea, esa es una parte, pero la otra podría ser tener un acercamiento como se le ha llamado y se ha hecho una dicotomía entre lo documental y lo artístico, que para mí la verdad es que no existe tal dicotomía porque puedes documentar desde una visión muy artística y hay obras de artes que son documentales también. Entonces, tal vez desde ahí pueda verse un poquito esta pregunta y yo diría que en realidad forman parte de lo mismo, ¿no? Cuando tú te enfrentas a comunicar un edificio, a fotografiar un edificio, sabes que el resultado va a ser una fotografía y que esa fotografía va a comunicar algo independientemente de que tú quisieras o no comunicarlo, nada más que puede ser una postura mucho más personal sin tener que cumplir necesariamente con el fin último de fotografía, de transmitir el espacio tal y como es, porque como ya lo habíamos platicado desde el principio, no hay una posibilidad real de transmitir el espacio tal y como es. Y ya, gracias. Y a ver, la segunda pregunta, a ver, Fran. ¿Si puedes repetir la segunda pregunta? A ver, la segunda pregunta decía, ¿qué opinan de la mezcla de una mala obra y un buen fotógrafo y una una mala obra y un buen fotógrafo y una mala obra y una buena obra y un mal fotógrafo? Es la mezcla. Ah, es ¿Qué difícil mezcla eso. es más explosiva? Difícil. La mezcla del buen fotógrafo y mala obra es un desafío, creo. Personalmente, es como tiene que
que pensar bastante para intentar cambiar la realidad un poco del tema, ¿sí? Pero es su visión. Entonces, vuelvo a que creo que fue Sebas o Luones que dice que depende mucho del uso. Entonces, si está fotografiando para el arquitecto y usted tiene una visión personal de la mala obra, pero tiene que hacer un buen trabajo porque para el arquitecto es una buena obra. Entonces tiene que documentarla la mejor forma posible. Y después, un mal fotógrafo, una buena obra, muchas veces sí, no transmite el potencial que la obra tiene. De sensaciones, de espacio, muchas veces no es bien interpretada. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, yo diría, perdón, nada más para abonar, es que la verdad es que cuando dijeron una buena obra con un mal fotógrafo, la palabra que se me vino a la mente inmediatamente fue, pues qué tristeza, porque los que no tenemos la capacidad de ir y conocer esa obra, nos vamos tal vez a perder de una buena obra por un fotógrafo que no logró tal vez sacarle el jugo, por llamar de alguna manera, a esa obra. Sí, Bien, sí. perfecto. Puedo complementar un poco la cuestión anterior de la fotografía, que es una documentación. Creo que es un papel importante de nosotros porque las personas no pueden ir a todas las obras del mundo. Entonces, por eso que al fondo es una documentación, pero es una documentación, volvemos a la misma cuestión de la mejor posible de nuestra visión. Sí, entonces Claro. es el papel principal de nosotros, como difundir la arquitectura al mundo, alimentar sueños de personas, cambiar experiencias de todo eso. Creo que es un fondo que buscamos. Sí, definitivamente. Lo que nos queda por pensar es todas estas responsabilidades en cómo enseñar al consumidor también a leer estas fotografías, a leer la arquitectura a través de las fotografías y nosotros también ver cómo podemos ser más responsables en todo el proceso, ¿no? Y si podemos tener un poco más de control de esa forma de ver. Pero bueno, creo que con esto vamos acabando. Yo les voy a hacer una última actividad muy pequeña porque hemos tenido 1.000.000 de preguntas. Muchas de las preguntas son de temas más, diría, como temas más sencillos respecto a cómo fotografían, un poco más sobre sus experiencias, ¿no? Que suele pasar mucho, ¿no? En estos conversatorios que también, sobre todo la gente joven, también quiere un poco saber un poco más del entrevistado. Pero yo he pensado resumirlas y ver si ustedes responden con una palabra, ¿no? O una respuesta cortísima, ciertas cosas para que las personas se queden con una idea de su ámbito en el que desarrollan su arquitecto. Voy a comenzar contigo, Onis. Pilas, esto es de rapidez mental. Qué horror. A ver, ya que vi que incluso en el Instagram habías pensado esto, a ver, un libro. Ay, cabrón. Sí, ya sé cuál. Y puede ser como relevante para el tema, sobre todo. Es un libro de Oscar Wilde, se llama La decadencia de la mentira. Una ciudad. Es un muy buen libro para Ciudad de México. Un arquitecto. Luis Kahn. Un lente. 24. Y un fotógrafo. Esa es la más difícil. Vas Prinsen. Vas Prinsen, sí, ya. Vamos contigo. Ya debes haber pensado, pero bueno. Corriste con suerte, Frank. Vamos, un libro. Me gusta mucho el libro
Julius Schumann, Modernism Rediscovered. Yo soy una vez más de las imágenes, la estática, entonces son 3 volúmenes. Sí, me gusta mucho ese libro. Bien. Una ciudad. Sao Paulo. Es difícil. Un arquitecto. Arquitecto. Esa es la más compleja. Vamos a por la A, después vuelvo a esta. Un lente. Un lente. No voy a decir 24, pero voy un poco más para interiorismo. Me gusta mucho la dinámica de 24, 105. Entonces, es una lente que trabajo mucho. Bien. Un fotógrafo. Julius Schumann, volvemos. Sí. Bien. Y el arquitecto. Y el arquitecto. Tengo un montón no consigo elegir uno. Sí. Uno que no sea cliente. Sí, no consigo elegir uno. Y a 2. No. No, es una mezcla de no consigo elegir solo uno. Muy bien. Venga, Bicubix, ahora ustedes respondan. Sí. No, eso ya en el tercer programa vamos a responder. Además somos 2. Uy, hasta Okay. Ponernos de acuerdo con Andrés. Sí, ya sé. No es tan sencillo. Pero bueno, lo único que puedo decir es que tal vez coincido con el 24. Ok. Bueno, vamos cerrando. La verdad es que les agradezco un millón. A la final siempre van saliendo un millón de temas, algunos se van quedando. La idea es ver si podemos hacer 1 o 2 programas semanales. Entonces también entre nosotros, ¿no? Y algún rato obviamente podemos volver a rotar y pensar en otros temas. La idea es que de aquí vayan saliendo un poco estos temas para reflexionar sobre la fotografía de arquitectura y que incluso nos sirva para tener hasta después, cuando armamos talleres, cuando vayamos a hacer algún encuentro de fotógrafos de arquitectura, o incluso quede también esta documentación de este momento que se está viviendo. Creo que en mi caso yo comencé hace casi 20 años, era la realidad de la fotografía de arquitectura, sobre todo en Latinoamérica, y ahorita hay un boom, hay una explosión de arquitectos, de fotógrafos, hay la explosión de las redes sociales, del Instagram, y creo que es importante que reflexionemos sobre nuestro rol. Y creo que más aún ahora con el tema de lo que está pasando a nivel mundial con esta situación del coronavirus, creo que sentimos la fragilidad de lo que hacemos, de nuestros ámbitos, de nuestra profesión, de la economía y sobre todo de las prioridades. Entonces, sí, nosotros también tenemos ahorita la responsabilidad de pensar sobre el futuro de la fotografía de arquitectura, sobre nuestro rol, sobre un poco lo que desarrollamos en el día a día y ojalá este espacio pueda servirnos a todos, ¿no? La idea es que entre más se difunda, entre más logremos conversar. Quería comentarles también que ya tenemos invitados para el próximo programa. También va a ser un brasilero y también va a ser un mexicano. Coincidió así y ya obviamente vamos a invitar a otros fotógrafos de otros países, fotógrafas también, y hablar de un montón de otros temas. Pero bueno, ahorita la idea es justo topar temas específicos, ¿no? Y también nos encanta esta idea, te digo, Fran, y un poco a la gente que nos sigue un poco en el Brasil, siempre hemos pensado que, sobre todo en Latinoamérica, se ha creado como una barrera, ¿no? de todos los países de habla hispana, un poco con el Brasil, ¿no? Estando tan cerca, teniendo realidades tan parecidas, a ratos como que debería haber más integración, ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos también este programa, el siguiente, que va a estar Leonardo Finotti y Rafael Gamo, van a ser los invitados del próximo programa, es el próximo martes a las 5 de la tarde, hora Ecuador, 4 horas México, 19 horas Brasil. Y nada, sigamos en contacto, sigamos pensando, sigamos proponiendo, y agradecerles muchísimo por este espacio y por compartir sus experiencias, sus reflexiones y todo
y todo lo demás. Bueno, nada No, más pues para muchas gracias por Sí, sí, sí. la iniciativa, por todo el esfuerzo que se ha hecho desde la parte técnica también. Sí, Está increíble poder platicar en serio de esto. Recuerdo que salió como que a lo mejor lo podíamos hacer nosotros en privado, pero poner esto y ver la interacción con el público, con la gente y colegas que nos ven, está increíble, de verdad. Creo que esto es como sacar lo mejor de la crisis, ¿no? En la que exacto. estamos envueltos. Y de verdad, muchas gracias por todo. Bueno, nada más antes de despedirme, nos manda saludos nuestro amigo Fede Cairoli. Saludos desde acá y saludos para todos ustedes. Saludos, Fede, un abrazo. Saludos. Bueno, y creo que Sí, eso sí, es quiero todo. agradecer también. Muchas gracias por ponernos todos juntos. Sí, es muy, muy rico el cambio de experiencia y cómo hacer que la fotografía de arquitectura mejor para todos, para las personas que consumen, para los clientes, para nosotros fotógrafos. Y buenísimo. Entonces, nos vemos el martes con nuevos Entonces, Okay. Oigan, nada más, esto se va a colgar en YouTube, ¿no? Para que la gente que lo esté viendo sepa que lo puede ver después en YouTube, ¿no? Ya avisaremos sí, cómo, estamos ¿no? grabando todo. Me imagino que necesitaremos ahí editarle un poquito, pero sí, en estos días vamos a subir en el YouTube, cosa de que esto no quede como una cosa tan efímera y después en la próxima conversación pueda decirle, Onis, acuérdate que tú dijiste que pensabas esto, ¿sabes? Como con el conversatorio, ya sé que... No, pero la verdad que súper agradecido porque, a ver, el proceso de fotógrafo arquitectura no se acaba nunca, ¿no? Siempre uno se está formando, se está enriqueciendo y sobre todo creo que se está cuestionando. Creo que lo importante en la profesión de uno es cuestionarse, ¿no? Lo que hace, pensar, intercambiar y En la replantearse vida. cosas. Entonces, a mí personalmente me ayuda a escucharles, me ayuda a oír ideas, me ayuda a ver de cómo afrontan esta maravillosa profesión. Así que, nada, me despido con todos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo Gracias. martes. Saludos a todos los Gracias. que vieron.